Los beneficios del uso medicinal de la cannabis son bien conocidos. Sin embargo, existe todavía resistencia al tema. ¿Por qué la estigmatización de esta sustancia? Aquí en Frente a Frente le hemos dado especial seguimiento al tema. En el 2010, las investigaciones de la Facultad de Medicina de Harvard sugirieron que algunos de los beneficios de este fármaco es la reducción de la ansiedad, uno de los principales problemas en el mundo actual. Por otro lado, el uso de la cannabis para el tratamiento de cáncer no ha sido aprobado aún. Sin embargo, debo decirles que la ayuda para poder aliviar muchos síntomas es clarísima. ¿Cómo funciona y por qué? ¿Por qué no se ha aprobado? Para hablar claro y de frente sobre este tema y muy a fondo, esta noche se encuentra conmigo el doctor especialista en cannabinoides. Me refiero al doctor Raúl Porras. Doctor, gracias de verdad por estar conmigo. Vaya tema al que le hemos estado dando seguimiento. Y lo primero con lo que quiero iniciar es el nivel de ignorancia que existe en nuestro país sobre este tema, porque la gente, vamos, inclusive muchos senadores, que son los que están manejando la ley en este momento, creen que si hablamos de marihuana o de cannabis, que es lo mismo, bueno, pues significa nada más fumar un porro y pachequearse, cuando la verdad esta planta es una planta extraordinaria que no nada más tiene usos recreativos, sino desde luego, por supuesto, medicinales y además usos desde el punto de vista industrial también. Hola Lorita, muchas gracias por la invitación. Es correcto, bueno, existe mucha desinformación al respecto del tema del cannabis porque como bien comentas, se utiliza para varios fines, principalmente tiene usos medicinales, industriales y también de usos adultos. Y desafortunadamente ese desconocimiento ha puesto muchas barreras para poder regular el tema del cannabis en nuestro país. El querer copiar, digamos, leyes como en el caso de México, que ahorita se está pareciendo más la ley a la que se maneja en Colombia, que ciertamente, como se utiliza el término, está muy descafeinada, o sea, han quitado muchísimas cosas. Pues esto resulta increíble. Por ejemplo, quieren evitar el uso de los comestibles de cannabis. Bueno, y entonces las gotas, ¿qué son? ¿No son comestibles? ¿Son untables? ¿O cómo lo vamos a explicar? Bueno, el cannabis se puede administrar de muchas maneras. Claro, Hay muchas vías de administración. Está la vía tópica, como bien comentabas, para usos cosméticos. claro, Y no solamente para usos cosméticos, se puede utilizar también para enfermedades dermatológicas muy de uso importante. tópico, uso local. Pero puede haber otras administraciones como sublingual, como comestibles, los edibles. Puede haber inhalaciones. Claro, hay que identificar siempre la patología que se va a tratar para dar una buena recomendación en cuanto a la administración, vía de administración y la dosis que se va a utilizar. Hay que tener cuidado porque cada una de estas tiene sus pros y sus contras. Eso es. Sí, es un poco difícil tener una regulación completa porque en un país tan desinformado se tiene que empezar poco a poco con la educación. Pero otro punto que es interesante, que están buscando los senadores hacer un cambio constitucional, porque si no se va a presentar la misma problemática que se tuvo en un momento dado, por ejemplo, con la ley del aborto, Están en donde los estados, como no fue un cambio constitucional, pues los estados decían sí o no. es Entonces no correcto. quieren que suceda esto, quieren que se aterrice como una ley nacional y para eso hay que hacerlo constitucional. Sí, y esto empezó también con aprobando, admitiendo el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Y eso al haber 5 amparos en el mismo sentido, se vuelve jurisprudencia y tiene que cambiar la Constitución. Una de las cosas que yo sí te quiero comentar como médico, a mí me operaron del hombro hace un tiempo y lo único, fíjate, lo único que realmente me pudo ayudar en todo el proceso del postoperatorio y el dolor Para el dolor, que tú sabes que es tremebundo, fueron las gotas de CBD. puro Fue CBD. lo único que a mí realmente me ayudó, acompañado de un tratamiento que me dio mi doctora, ¿no? Muy avanzado, con un aparato que trajo de Rusia, pero fue lo único, porque cualquier otro tipo de analgésico que me dieron, incluso hasta el cirujano, fíjate, me mandó al principio parches de morfina,
buprenorfina. Bueno, debo decirte que ni eso me quitó el dolor como el CBD. Sí, bueno, es una muy buena opción terapéutica porque principalmente se utiliza para dolor. En pacientes oncológicos, en neuropatías, por ejemplo, los pacientes que toman quimioterapia les causa neuropatías Claro. y muchos tipos de dolor, no solamente es en específico. Es muy buena opción, inclusive pacientes que ya han tenido dolores intratables, que le han dado analgésicos no esteroideos, opioides, los cannabinoides llegan a resultar muy buena opción, inclusive para disminuir otros medicamentos que tienen efectos secundarios Ese importantes. es el punto. Y sin el efecto secundario y el riesgo, por ejemplo, que pueden tener otro tipo de Es medicamentos. correcto, al ser natural tiene mucho menos efectos secundarios, que como todo no es una planta inocua, como todo tiene, dependiendo la dosis, puede llegar a ser veneno o puede llegar a ser terapéutico. Ahora, aquí la cuestión es, efectivamente, cuántos médicos en México tenemos preparados que conocen a fondo cómo manejar las dosis y de qué tipo de planta, porque, a ver, de entrada, la gente no sabe que la marihuana pues tiene distintas primas. Sí, es como los perros, hay muchísimos fenotipos de plantas. Ese es el punto, la gente no lo sabe. Y entonces, cada planta tiene una función distinta. O sea, el hecho de tomar, eh, por ejemplo, gotas de CBD no significa que te vas a pachequear, para decirlo de manera coloquial, Es correcto, ¿no? las plantas tienen dentro de ellas tienen compuestos fitoquímicos, que los principales son los cannabinoides, por eso la planta se llama cannabis. Pero tenemos flavonoides, terpenos, terpenoides, sequiterpenos, y todos estos tienen ciertos componentes terapéuticos, tienen propiedades terapéuticas. Algunas de estas plantas se caracterizan por niveles más altos de THC, otras por niveles más altos de CBD, otras por niveles similares. Es decir, los compuestos varían dependiendo el fenotipo de la planta. Exacto. Y dependiendo el fenotipo, es la planta que se va a administrar al paciente, dependiendo también la patología que se va a tratar. Hay cannabinoides que son más efectivos para ciertas enfermedades y otros cannabinoides que son más efectivos para otras patologías. Pero todavía falta mucho investigar en cuanto a qué planta para qué enfermedad. Si todavía estamos un poco inciertos en las dosificaciones, porque como tal, los estudios que se han llevado, ya cada vez hay más estudios clínicos en países que ya tienen o gozan de una regulación, ya pueden utilizarlo en pacientes humanos, en hospitales, como por ejemplo en Israel, donde se ha llevado muchísima investigación con humanos también. En España también hay algunos otros protocolos, como por ejemplo cáncer del sistema nervioso central, pero muchos Holanda también, ¿no? Está muy en Holanda avanzado en también están estos. avanzados, pero México, bueno, estamos No empezando. estamos en pañales. Exacto. Y la mayoría todavía siguen siendo estudios en animales, en Exacto. modelos animales, pero bueno, la evidencia, bueno, hay muchos casos anecdóticos donde los pacientes pues no esperan una regulación, se vuelven impacientes y lo consumen, o sea, independientemente si lo prohíben o no, las personas que tienen algún pesar, algún sufrimiento, lo van a consumir. Por ¿Por qué? supuesto, hay un mercado negro Ese es el impresionante, ¿eh? problema de la regulación, porque la Claro. falta de regulación promueve este mercado negro que ya se andan vendiendo aceites por eBay, que el amigo de mi vecina, todo el mundo tiene aceites y es un riesgo. No, y además te voy a decir una cosa con otra, que muchas veces, por ejemplo, las gotas de CBD que venden originarias de China no tienen el nivel de calidad que Sí, no tienen las de tienen los Estados Unidos, GMPs. que es lo más cercano que tenemos. Que allá, por ejemplo, se maneja el 98% de pureza, porque no les permiten utilizar insecticidas ni nada que ver. Si tienen una plantita de este tamañito que está contaminada, tienen que quemar toda la cosecha completa. Es que los hongos, se puede contaminar con hongos, que es el Claro, patógeno más frecuente en las plantas, que se da principalmente por humedad. Entonces, si sale hongo en una planta, se va a contaminar toda la cosecha. correcto, Entonces, todo se tiene que destrozar, se tiene que ir a residuos, quemar, dependiendo las regulaciones, qué es lo que hacen con esos residuos, y bueno, se echa a perder todo el cultivo. exacto. Y esto es la producción de estos, valga la redundancia, los productos de estos derivados del cannabis, tienen que pasar por varios análisis, tanto de compuestos fitoquímicos, como de insecticidas, como de microbiológicos, para poder cumplir con GMPs, que son prácticas de buena manufactura. Yo he escuchado comentarios que de veras me quedo como tonta, por decirlo de la manera más elegante posible. Cuando dicen, no, los comestibles no, porque si hay gummies, por ejemplo, las gomitas estas, o si hay brownies, ¿no? Que Chocolate. son, o chocolatitos, se les van a antojar a los jóvenes o a los niños. Por Dios,
como si no pudiera haber una reglamentación Claro, adecuada en donde, igual en Estados Unidos, que mira que allá también tienen grandes controles, ¿no? Es decir, necesitas tener de 21 años en adelante. Fuera de eso no te lo podemos vender. Tan es el caso que, por ejemplo, en Las Vegas, de manera particular, para que tú puedas entrar a un dispensario, necesitas mostrar tu identificación para que la gente pueda corroborar que eres mayor de edad. ahora eso, mi punto de vista, mi opinión, es muy útil para uso adulto, Claro, pero, por ejemplo, pacientes pediátricos que tienen algunas enfermedades, también debería de existir esta regulación que les permita acceder no solamente a cannabidiol. El cannabidiol empezó en México principalmente para un tratamiento de epilepsia eso es. y con CBD. Sin embargo, también se ha demostrado que el THC, que es el componente psicoactivo de la planta, también tiene aplicaciones muy legítimas en algunos padecimientos pediátricos. Desde luego que sí. Entonces, es importante ver que la regulación sea completa. En los comestibles está bien que se puedan distribuir a personas mayores de edad, inclusive a menores, si tienen ciertos componentes, si son prescritos por un médico que está capacitado, que tiene las facultades de prescribir, pero también es muy importante el empaque de estos productos. Por ejemplo, si tienes THC, tiene que tener la leyenda alto contenido en THC, debe de venir los efectos secundarios escritos. Entonces, Como se hace en todos los países civilizados, por Dios. así es, tenemos que adaptar regulaciones de todos los países y tropicalizarla a México, porque también tenemos necesidades diferentes, tenemos cuestiones sociales diferentes que nos obligan a tener una regulación, pues evidentemente diferente a otros países. Absolutamente, doctor. Pues yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado aquí conmigo y que le demos seguimiento a todo este tema, porque de verdad el impacto que puede tener positivo en nuestro país, el regular las cosas, el hacerlas dentro de un marco legítimo, de ley, que va a tener beneficios Y en con todos conocimiento. sentidos, con conocimiento que es fundamental, pues es algo que debemos de darle un seguimiento puntual. Muchísimas gracias. De No, verdad. muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, no se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente.